En esta Allianz League del 2025 veremos 18 novedades que podrían transformar el fútbol gaélico, destacando 7 cambios clave. El primero es el saque inicial. Será un salto entre 2 jugadores, con los otros 2 mediocampistas en la línea lateral. Los saques de puerta ahora deben superar un arco a 40 metros de la portería. En cuanto a los porteros, ya no pueden recibir pases, salvo tras una recuperación en su área grande o si están en el mediocampo rival. Además, se introduce una anotación de 2 puntos para tiros fuera del arco de 40 metros. Otra innovación es la estructura de 3 contra 3, obligándose a mantener al menos 3 jugadores en cada mitad del campo. El solo and go permite ejecutar tiros libres continuando la posesión simplemente con un solo. También se adapta la marca avanzada aplicándose en capturas aéreas en los últimos 20 metros, siempre que el pase venga desde más allá de la línea de 45 metros y con ventaja reversible. En el ámbito disciplinario, se endurecen medidas contra protestas y retrasos. Las faltas por retrasar el juego o protestar al árbitro podrán ser penalizadas avanzando 50 metros la posición del tiro libre. Además, se suman como infracción de tarjeta negra las retenciones deliberadas que impidan jugar el balón rápido.